Separación de proteínas. Tabla de contenidos. ¿Qué son las proteínas? Función de la separación de proteínas. Electroforesis en gel. Tipos de electroforesis. Cromatografía y cristalografía de rayos X. ¿Qué son las proteínas? Son biomoléculas de gran tamaño constituidas por otras de menor tamaño denominadas aminoácidos. Importancia de la separación de proteínas. La purificación de proteínas es vital para la caracterización de la función, estructura e interacción de la proteína de interés, por ejemplo, una enzima, un receptor celular o un anticuerpo. Pasos generales de la separación de proteínas. Primero, se determina la proteína. Segundo, se selecciona la parte. Tercero, se realiza el proceso. Cuarto, se evalúa el resultado. Y por último, se cuantifica la proteína. La electroforesis en gel se divide en diferentes tipos: electroforesis de proteínas en gel de poliacrilamida, electroforesis de proteínas en gel de agarosa y la electroforesis capilar. La electroforesis en gel de poliacrilamida. Esta es una técnica de separación de proteínas en base a su peso molecular, es decir, de su tamaño. Para esta técnica utilizamos una carga eléctrica. Necesitamos varios materiales y sustancias. En primer lugar necesitamos la proteína. Necesitamos una sustancia que se encargue de desnaturalizar las estructuras cuaternarias y terciarias de la proteína. Necesitamos el gel, el buffer y el marcador de peso molecular. De electroforesis mediante campo eléctrico. Número 2. Fijación de las proteínas sobre el soporte. Número 3. Revelado mediante colorantes ácidos que se añaden a proteínas. 4. Cuantificación midiendo la cantidad de colorante. ¿Qué es y para qué sirve la electroforesis? Técnica de laboratorio en la cual se usa corriente eléctrica para separar sustancias como las proteínas y los ácidos nucleicos. El tamaño y la carga eléctrica, positiva o negativa, de una sustancia determina cuán lejos se desplaza con la corriente. La electroforesis es una técnica de laboratorio que se usa para separar moléculas de ADN, ARN o proteínas en función de su tamaño y carga eléctrica. Se usa una corriente eléctrica para mover las moléculas a través de un gel o de otra matriz. La cromatografía es un proceso de separación de las partes y componentes individuales de una mezcla. La función básica de esta técnica es la de separar, purificar y cuantificar los componentes de una muestra, ya sea celular, molecular o genética. Uno de los métodos actualmente más utilizados es la electroforesis, de la cual ya hablamos previamente y hace parte de este grupo. Pero, ¿cómo funciona un cromatógrafo? Un cromatógrafo funciona a base de la separación de los compuestos en sus respectivas familias o clase individual, dependiendo de sus propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas se pueden medir sin cambiar la composición o identidad del compuesto. En cuanto a las químicas, debe suceder un cambio de la composición o identidad de la sustancia para poderla medir. A continuación de esto, sucede que los componentes de la mezcla se separan paulatinamente dentro de una fase fluida móvil a través de una fase estacionaria sólida y líquida. Una vez resuelto lo anterior, las moléculas son separadas por la movilidad de cada soluto, dependiente de su equilibrio entre la distribución de fase móvil y la estacionaria. Dicha separación puede realizarse por una función en sus propiedades físicas. ¿Qué es la cristalografía y para qué sirve? La cristalografía es la ciencia que se ocupa de la forma y propiedades de las sustancias cristalinas. Estudia las propiedades de los sólidos cristalinos para poder describir su estructura interna o atómica, sus diversas formas y su distribución en clases y sistemas. Yo ahora voy a hablar sobre la cristalografía de rayos X. ¿Cómo funciona la cristalografía de rayos X? Se hace incidir un haz de rayos X monocromáticos sobre un cristal para detectar los haces difractados. La película es envuelta de forma cilíndrica, de tal manera que rodea el cristal. El cristal se hace girar sobre el eje perpendicular al haz incidente, el cual coincide con el eje cilíndrico. Y la cristalografía, la cristalografía de rayos X es un método que permite determinar el arreglo tridimensional de los átomos dentro de un cristal. Los rayos X son de una forma de radiación electromagnética de alta energía y pequeña longitud de onda. Yo ahora voy a hablar sobre la cristalografía de rayos X. ¿Cómo funciona la cristalografía de rayos X? Se hace incidir un haz de rayos X monocromáticos sobre un cristal para detectar los haces difractados.
La película es envuelta de forma cilíndrica, de tal manera que rodea el cristal. El cristal se hace girar sobre el eje perpendicular al haz incidente, el cual coincide con el eje cilíndrico. Y la cristalografía, la cristalografía de rayos X es un método que permite determinar el arreglo tridimensional de los átomos dentro de un cristal. Los rayos X son de una forma de radiación electromagnética de alta energía y pequeña longitud de onda.